¿Cómo están? Buenos días. Estamos comenzando Agenda Económica, última edición AM de esta semana. Gracias por acompañarnos. A las 8 de la mañana comenzamos nuestra revisión de cada jornada, en esta ocasión para este día 29 de abril, cerrando el mes. Vamos a comenzar con nuestros titulares. De inmediato tenemos una selección de los temas que vamos a revisar durante esta edición. Y vamos a comenzar con novedades en materia política, porque el gobierno hoy va a enviar el proyecto al Congreso con el reajuste para el salario mínimo. Tenía plazo para hacerlo durante esta semana porque por ley hay que realizar este reajuste para el salario mínimo para que empiece a regir a partir del próximo 1 de mayo. La propuesta es que llegue a 400.000 pesos para el 1 de agosto y en un primer escalón subiría de 350 a 380.000 pesos. Esos son los dos pasos que va a dar el gobierno para esta materia bien importante. Con eso daría por cerrado ya el debate dentro de este año, aunque dentro de las pymes todavía surgen algunas críticas. Vamos a revisar qué es lo que han dicho desde los pequeños y medianos empresarios durante el día de ayer. También vamos a estar revisando los detalles de los retiros de fondos previsionales, porque ayer a medianoche se cerró esta primera etapa del proceso de retiros de fondos, considerando los primeros 3 retiros, los únicos que han sido aprobados hasta ahora. No está cerrada la posibilidad de que más adelante surjan nuevas iniciativas y eventualmente se termine aprobando alguna de ellas. Pero de todas formas, lo de ayer marca un hito desde el punto de vista del cierre de los primeros retiros que ya habían sido aprobados. El tercero concluía ayer a última hora y hay un balance ya de parte de las autoridades respecto a cuántos de recursos fueron retirados en esta pasada, tanto de los retiros desde los fondos previsionales como del adelanto de rentas vitalicias, que era la gran novedad que tenía este proceso del tercer retiro. ¿Cuáles fueron los montos, los balances? ¿Cuánto sacó la gente en promedio? Lo vamos a revisar en unos minutos. Por otro lado, el dólar sigue escalando y llegó a su mayor nivel en 4 meses, superando los 850 pesos. La divisa norteamericana ha tomado mucha fuerza las últimas 2 semanas, después de haber estado cercana a los 780 hace algunos días atrás. Bueno, en estas 2 semanas ha logrado consolidar su tendencia al alza. Se deprecia el peso chileno. En una línea similar han seguido otras monedas emergentes en el mundo. Son factores internacionales los que fundamentalmente están regulando el precio del tipo de cambio. Vamos a revisar los detalles en unos instantes acá en Agenda Económica. Y estaremos hablando también de la economía de Estados Unidos. La entrevista del día de hoy la enfocaremos precisamente en lo que está ocurriendo en la economía del norte, que sabemos es uno de los motores de la economía junto con China a nivel global. Y ayer se publicó un dato bien preocupante. Cayó la economía norteamericana 1,4%. El mercado, fíjense que esperaba crecimiento de 1%, es decir, la distancia es enorme entre lo que estaban las proyecciones y lo que finalmente mostró el dato concreto de crecimiento del primer trimestre. Una contracción que se suma a un escenario de alta inflación en ese país. Datos que no se veían en 40 años para la economía de Estados Unidos. Y esa mezcla de alta inflación y bajo crecimiento es lo que empieza a preocupar a los analistas. En la entrevista de hoy le damos contexto a los números conocidos ayer. Revisamos por último nuestro resumen de noticias, los datos del mercado para el día de hoy, que es lo que están mostrando las bolsas en Europa fundamentalmente, porque en Asia no están operando los principales indicadores. Estos son los números para comenzar el día. Durante esta jornada en Europa hay transacciones hasta ahora positivas, con ganancias de medio punto porcentual para el Eurostock, el índice paneuropeo, mientras que Londres está subiendo, pero en menor medida, 0,18%. El DAX alemán está con una ganancia también de 0,78% a esta hora de la mañana. Las transacciones siguen en curso, mientras que la bolsa de París está subiendo 0,42%, una selección de algunos indicadores para hacernos una idea de qué es lo que está ocurriendo en el viejo continente. ¿Qué fue lo que pasó ayer con la bolsa chilena en particular? El IPSA cerró con una ganancia, segundo día consecutivo al alza, 0,36% para acercarse a los 4.800 puntos. El dólar, como les contábamos, cerró en 857 pesos. 8,4. Vamos a comenzar revisando detalles del informe que entregó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas. El reporte de empleo mostró una fotografía de recuperación del mercado laboral en la misma tendencia que se había visto en los meses previos. Y nos estamos acercando a los niveles de empleo prepandemia. Cerca de 60.000 puestos de trabajo fueron creados en el último trimestre. Sin embargo, hay cierta preocupación por la velocidad de recuperación en la generación de nuevos puestos de trabajo. Los detalles los vamos a revisar en el siguiente informe de Valentina Nieto.
Ayer al mediodía comencé a trabajar aquí, gracias a Dios, encontré acá peguita y hay que seguir para adelante. Santos encontró trabajo en esta constructora en la última jornada. Dice que durante la pandemia el rubro estuvo especialmente afectado, razón que lo llevó a tener que trabajar en otras áreas de forma esporádica. Pero así como él, han sido varias las personas las que han logrado encontrar trabajo, recuperación del empleo que se ve reflejada en las cifras. El total recuperado, ¿cierto?, hasta el momento con ajuste estacional es de 87,2%. Y esto equivale a 1.616.194 personas. Total de personas que habrían ingresado al mercado laboral desde el punto más crítico de la pandemia en mayo de 2020 hasta la actualidad. Según la última encuesta nacional de empleo, la tasa de desocupación en Chile llegó a un 7,8% en este trimestre enero-marzo. Buenas noticias porque significa un descenso de 2,6 puntos porcentuales si se compara con el mismo periodo de 2021. Son avances que hay que valorar porque durante algún tiempo, ¿cierto?, la posibilidad de que hubiera un rezago significativo en la recuperación del mercado del trabajo fue algo que nos preocupó mucho. Sobre todo en un contexto en el cual, enfrentados a nuevos desafíos, a nuevos problemas derivados de la inflación, se observa una recuperación, pero sin duda todavía quedan algunos sectores rezagados, lo cual confirma también las políticas que hemos estado impulsando desde el programa Chile Apoya, a efecto de atender ciertos sectores económicos que se encuentran más atrasados. Sectores como, por ejemplo, el turismo, que dicen desde el gobierno aún falta por recuperar, pero hay otros que en paralelo se han ido reactivando fuertemente. La ocupación en sectores como la salud, la construcción y el comercio fueron los que incidieron de manera importante en este repunte del empleo. Cifras que, dicen los expertos, se deben en gran medida a la flexibilización de las medidas sanitarias en nuestro país. Se han ido recuperando los niveles de actividad a medida que, especialmente el año 22, no hemos tenido, digamos, más confinamiento, y eso ha permitido que efectivamente se vaya recuperando el nivel de actividad que había, ¿cierto?, de manera más habitual en años anteriores. En áreas como el comercio, la gente está consumiendo más, tal vez está usando menos aplicaciones para el consumo y la compra y está yendo más a los centros. La salud, el volver a realizar ciertos estudios o ciertos tratamientos que antes no se hacían, y la necesidad obviamente de emplear más gente. Sin embargo, pese a que el área de la salud fue una de las que más recuperó empleos según el INE, desde los gremios de funcionarios dicen no estar de acuerdo. Me extraña, dado que en recientes reuniones que hemos tenido con el Ministerio y a lo que nosotros hacemos el trabajo territorial, seguimos siendo los mismos trabajadores que estamos cumpliendo las mismas funciones. Cuando estuvimos en los meses de máximo encierro es donde más trabajo hubo. Luego de mejorar los indicadores sanitarios vino la desvinculación de gran parte de estos trabajadores. Parte de las impresiones ante este nuevo balance del empleo en nuestro país, cifras positivas pero que mantienen una deuda, la informalidad. Esto porque esos trabajadores subieron a 27,3% y podrían seguir aumentando en los próximos meses. Bueno, profundicemos en los números que conocimos ayer del INE porque hay varios temas que son bien relevantes, no solo el dato del desempleo del 7,8%, sino que otros puntos que también marcan una tendencia bien relevante de recuperación del empleo. Estos son números relacionados a cómo se está comportando el mercado laboral. Y fíjense en el número de ocupados, es decir, personas que en la encuesta del INE se declaran con un empleo, ya sea a media jornada o jornada completa. 8.797.000 personas están ocupadas a la fecha en el primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Eso representa una variación de un 8% respecto a lo que ocurría en el mismo trimestre, pero del año 2021, una recuperación bien fuerte. La fuerza de trabajo, en tanto, es decir, las personas que están en edad de trabajar y que participan del mercado laboral efectivamente, ya sea trabajando o buscando activamente un empleo, sube 5%. Y esta es otra señal bien relevante, porque en medio de la pandemia mucha gente salió de la fuerza de trabajo, dejaron de buscar empleo desalentados porque no había muchas posibilidades y no querían perder el tiempo buscando un empleo que no iban a encontrar. Bueno, hoy día hay más gente que está confiada en que puede encontrar efectivamente un trabajo y eso es lo que refleja este crecimiento de 5%. La tasa de ocupación así ha ido creciendo 54,9% para llegar a un alza de 3,5 puntos en un año, todavía lejos, eso sí, de los niveles prepandemia. Y por último, la tasa de ocupación informal
llega a un 27,3%, creció 0,6 puntos respecto a un año atrás. Con 10. Vamos a otro tema. Les contábamos que hoy día el gobierno va a ingresar el proyecto de reajuste para el salario mínimo. Debería llegar a 380.000 pesos en el mes de mayo, luego subir a 400.000 pesos a partir de agosto. Y los detalles específicos se van a conocer durante el día de hoy. Tiene que ver todo esto con el financiamiento también de una iniciativa que, recordemos, incluye un subsidio de parte del Estado que se va a hacer cargo de 22.000 pesos de los 50.000 que subirá cuando se haga el reajuste total hacia el mes de agosto. Vamos a ver cuál es la reacción que hay en el Congreso también sobre este tema. Debería tener un trámite bastante expedito en la medida en que los parlamentarios, tanto de oposición como del oficialismo, se han mostrado a favor de esta idea. ¿Podría haber algún tipo de ajuste respecto al mecanismo de subsidio precisamente para las pymes, dada la reacción que ha tenido los gremios que representan a las micro, pequeña y mediana empresas? Si bien varias de ellas firmaron el acuerdo del miércoles con el gobierno para llevar adelante este mecanismo de apoyo de parte del Estado, no todos los gremios lo hicieron. Quedaron fuera, por ejemplo, la Multigremial de Emprendedores, FEDETUR también, que es la Federación de Empresas del Turismo, mientras que desde CONAPYME surgieron también algunas críticas. El presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa explicó que no es suficiente ni tampoco es lo que se había anticipado, según él, en declaraciones que da hoy día al diario Pulso. Asegura que las pymes no están en condiciones de absorber completamente los montos que se han planteado y este subsidio para ellos no es suficiente. Nos dijeron, dice, era que el subsidio cubriría la diferencia sobre la inflación en el aumento del salario mínimo y eso no es así. Y es lo que ha planteado como una crítica. Eso abre quizás alguna ventana de espacio de discusión política, digamos, en el Congreso. Habrá que estar atentos a lo que ocurra en el Congreso en torno a esta iniciativa y si es que se recogen efectivamente las aprehensiones que han mostrado algunos de los sectores de las pequeñas, micro y medianas empresas en nuestro país. Bien, avanzamos 8:12 para revisar otro tema que ya le contábamos en nuestros titulares. Ha generado noticia en las últimas horas, tiene que ver con los retiros de fondos previsionales. Ayer a la medianoche vencía el plazo para el tercer retiro, que era el último en esta primera serie de retiros de fondos. Y concluía el plazo para poder solicitar esto ante la administradora de fondos de pensiones respectiva. Digo esta primera etapa porque no es posible descartar que más adelante surjan otras iniciativas para llevar adelante más retiros desde los fondos previsionales. Pero en lo concreto, hay balances ya respecto a lo que significó este tercer retiro. 16.172 millones de dólares es lo que se suma de los retiros hasta ahora realizados. Falta un balance definitivo, pero en lo concreto son 16.000 millones de dólares si es que sumamos el retiro de fondos y el adelanto desde las rentas vitalicias, que era la gran novedad que incorporaba este mecanismo de adelanto de algunos recursos destinados a la previsión social. Era la gran novedad para este retiro porque los primeros dos no habían incorporado a este segmento de los jubilados. Son más de 8 millones de personas las que han solicitado este tercer retiro y eso termina por cerrar este ciclo con más de 52.000 millones de dólares en total retirados hasta la fecha. Revisemos detalles. Tenemos una gráfica para ir comparando también cómo se comportaron los retiros en términos de volumen, de montos retirados en los primeros tres que se han realizado hasta la fecha. Estos son los saldos consolidados según la Superintendencia de Pensiones. El primer retiro logró sacar 19.000 millones de pesos desde los ahorros destinados a la previsión. El segundo retiro fueron 16.307 millones. Y en el tercer retiro, para hacer la comparación precisa, nos quedamos solo con la cifra de los retiros desde los fondos previsionales, 14.859. Si sumamos los retiros de renta vitalicia, ya superamos los 16.000 millones. Este es el panorama entonces, el mapa de lo que ha ocurrido con estos retiros. La mayoría de los montos del primer y segundo retiro ya pagados, los terceros están en curso, probablemente el ciclo cierre un poco más adelante, pero se va configurando ya el resultado final de todo este ciclo
de adelantos de fondos, que va a tener un impacto evidentemente en las pensiones también, en la disminución de los saldos de aquellos que hicieron los 3 retiros y por ende también en las pensiones futuras a pagar. Bueno, el precio del dólar sigue subiendo y con mucha fuerza, lo ha hecho en los últimos días, en las últimas 2 semanas para ser más precisos, y está llegando a su valor más alto en 4 meses la divisa norteamericana, en una tendencia que se ha visto también en otros mercados emergentes donde las monedas se han ido depreciando, las monedas locales en comparación al dólar, ante la posibilidad de que la Fed pueda aplicar una alza de tasas más fuerte todavía en Estados Unidos. Eso ha ido generando ciertas expectativas y ha ido apreciando el tipo de cambio acá en Chile, que ayer cerró en 857 pesos, 7 pesos más respecto a la sesión anterior, a la del miércoles, en otra jornada de fortaleza para la divisa norteamericana. Fundamentalmente esto tiene que ver por razones externas. El dólar index, que es un indicador que muestra la fortaleza del dólar a nivel global, ha ido subiendo, está llegando a máximos cercanos a los 103 puntos y es el valor más alto desde diciembre del 2002, es lo que han planteado algunos analistas. Por otra parte, el precio del cobre también ha ido a la baja, los futuros del cobre están cayendo y eso también está presionando entonces a la moneda local, al peso en relación al dólar. Es un factor súper relevante para el mercado chileno. Es parte de lo que están planteando los analistas y en función de lo que haga la Reserva Federal podríamos ver también algún tipo de variación más fuerte en las próximas semanas. 8:16, nos vamos a hacer una pausa. Al regreso, en la entrevista del día de hoy, analizamos qué es lo que está ocurriendo con la economía de Estados Unidos después del sorprendente dato conocido ayer con una caída de 1,4% para el PIB norteamericano. Vamos al corte y volvemos. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica 8:20 para analizar lo que está ocurriendo en la economía de Estados Unidos. Datos negativos de crecimiento conocidos ayer, datos de inflación muy altos, históricamente altos, es lo que están marcando el panorama macroeconómico en la economía del norte. Vamos al comentario, al análisis también de lo que está ocurriendo. Estamos en contacto con Arturo Frey, gerente general de Renta 4, para analizar este tema. Gracias por el contacto, Arturo, muy amable. Muy amable a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí. Arturo, bueno, ayer el dato sorprendió a todos porque el mercado estaba apostando, según los medios especializados, en torno a 1% de crecimiento. Finalmente fue una contracción para el primer trimestre de 1,4%. ¿Qué es lo que explica esto, Arturo? Bueno, primero, no tenemos que olvidar que el mercado en general ha sido muy optimista con los datos económicos. Eso no ha sido solamente en Estados Unidos, sino que ha sido prácticamente en todo el mundo, y lo que ha redundado en que constantemente ha tenido que corregirse porque las expectativas han demostrado ser muy optimistas y constantemente estamos viendo datos peores a los estimados. Entonces, esto es una muestra más que probablemente se está haciendo muy positivo con un contexto en la economía por el cual no se debería ser tan optimista. Y vemos cómo constantemente tanto el Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales han tenido que ir estimando sus crecimientos a la baja. ¿Y eso, Arturo, se debe a un exceso de optimismo por parte del mercado o más bien a algunos factores sorpresivos que no estaban en el radar, digamos? El mar de fondo sigue siendo prácticamente el mismo que teníamos en el mundo post-COVID. Es cierto que ahora tenemos 2 hechos muy relevantes para la economía. El primero fue todo lo que sucedió en la pandemia y lo segundo ahora la invasión a Ucrania. Entonces, esos 2 factores han empeorado la situación, pero como decía, el mar de fondo es el mismo de antes. Y ese es el que no tiene por qué hacernos pensar en una economía positiva. ¿Por qué? Porque veníamos saliendo de una crisis del 2008, una crisis subprime que se salió en base a deuda y a estímulos fiscales. Los bancos centrales tomaron un rol muy distinto al que venían jugando y en ese sentido han ampliado la estructura de la economía, pero no necesariamente con los ahorros suficientes. En ese sentido uno no puede estar tan positivo respecto de un crecimiento, viendo que la inflación empieza a competir con el crecimiento. El año pasado veíamos países como Chile, que crecían y a la vez tenían inflación. Y decíamos, bueno, ¿quién va a ganar? Y nosotros siempre dijimos, la inflación, cuando compite con el crecimiento, siempre gana la inflación. Ajá. Arturo, y en ese sentido, en Estados Unidos entonces está ganando la inflación y eso es lo que explica el dato de ayer.
Sí, exactamente. Estados Unidos no se escapa a la realidad mundial y el fenómeno inflacionario se ha desatado de un fenómeno monetario que también tiene que ver con el gasto fiscal durante la pandemia y que ahora se ven las consecuencias. Vimos unos primeros años de recuperación, el primer año en 2020, pero sabíamos que iba a tener pies cortos y ahora vemos cómo la inflación, dada la cadena de suministro y también dada la cantidad de dinero que se ha imprimido a la economía, está dejando el problema del poder adquisitivo y finalmente que hay menos bienes, pero corriendo por ellos más dinero. Claro. Ahora, no deja de llamar la atención, Arturo, a ojos del simple observador nomás, ¿no? El que en el último trimestre del año pasado la economía de Estados Unidos haya crecido más de un 6% y un trimestre después cae 1,4%. Eso de todas maneras es un frenazo bien fuerte. Esto nos está diciendo que los motivos por los cuales está creciendo eran motivos artificiales. Ajá. No tiene ninguna lógica económica realmente que un año se crezca mucho y al año siguiente no se crezca nada. Eso está diciendo que los motivos del crecimiento son motivos que vienen externos a la estructura de la economía y ahora los de crecimiento son lo mismo que pasa con los remedios y después las consecuencias que pueden tener si es que son mal utilizados. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos y Chile han vivido situaciones similares donde vimos un primer año con crecimiento alto después de la pandemia, inflación alta, pero ahora ya vemos que vienen años siguientes con crecimientos negativos o muy bajos y inflaciones que ni siquiera somos capaces de estimar, porque, como decía anteriormente, todos han ido por inflaciones más bajas que las que realmente se ha dado y todos han ido por crecimientos más altos que los que realmente se han dado. Sí. Arturo, ahora el paralelo que se puede hacer con Chile es bien evidente, ¿no? Por los estímulos que se inyectaron en ambas economías en medio de la pandemia, por los niveles de inflación también. ¿Tú crees que se puede hacer un paralelo y quizás lo que está ocurriendo en Estados Unidos sea un adelanto de lo que podría ocurrir después acá en Chile? Sí, yo creo que es interesante el paralelo porque han sido dos economías que han llevado su estímulo respecto del PIB al extremo en el fondo. Entonces, por eso han visto estas oscilaciones también en el extremo, es decir, primero crecimientos muy fuertes, pero después crecimiento muy bajo y lo mismo con la inflación. Entonces está demostrando que esta respuesta finalmente que hubo al coronavirus o estas respuestas que han habido a las crisis no pueden ser algo sostenible en el tiempo y sí, claro, tienen que servir para ganar tiempo, para realmente mejorar la estructura de la productividad de la sociedad, que es realmente lo que importa. Sí. Arturo, ¿qué escenario se plantea entonces ahora para la Reserva Federal en Estados Unidos? Que había anunciado ya un adelanto de alza de tasas para contener la inflación. ¿Esto puede cambiar el panorama para la Fed o no? Así es. Bueno, se ha especulado mucho respecto a eso, porque no podemos olvidar el año 2018, cuando el mismo Jerome Powell, recién asumido, quiso subir las tasas de interés con esta visión hawkish que se dice de halcón, pero tuvo que retroceder al poco andar porque los mercados financieros tuvieron un crash gigante. Entonces algo similar se puede estar viendo en este momento, donde se ha prometido que se va a subir las tasas de interés, ya se subió la primera, la próxima semana quizás se va a subir por segunda vez, pero muchos son los que dudan que realmente tengan la capacidad de seguir en este camino alcista, a diferencia de Chile, que en pocos meses subió de 2,5 a 7% decididamente. En el caso de Estados Unidos, también porque su mercado financiero depende mucho de la Reserva Federal, es que todos tienen mucho escepticismo respecto a esto. Y en ese caso, las acciones tecnológicas podrían ser una interesante alternativa porque son las que descuentan a largo plazo sus beneficios y por ende los que más afectan con la tasa de interés. Y es parte de lo que se ha visto ya en estas semanas. Arturo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para darnos contexto a esta noticia. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego. 8:27, gracias por acompañarnos. En unos minutos comenzamos Noticias Express junto a Freses Soltov. Que tengan un buen día.